Del corazón de Dios. Es uno de los modelos de Dios instituido por su palabra. Antes de que el hombre dijera no, la familia, ya Dios ya tenía en mente el propósito de la familia. Y dice Génesis capítulo 1 del 26 al 28, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En estos 4 versículos de Génesis capítulo 1 estamos hablando de 4 cosas, o mejor dicho, de 5 cosas que Dios estableció para la vida del hombre y de la mujer. Hablamos de cuáles son los propósitos o el plan original que Dios tenía acerca de la humanidad. El propósito de Dios a la hora de crear al hombre y la mujer lo creó para que ellos fueran una bendición en la tierra, para que ellos fructificaran en la tierra, para que ellos se multiplicaran en la tierra, para que ellos pudieran sojuzgar la tierra y señorear la tierra. Ese era el plan o el propósito por el cual Dios había creado al hombre y a la mujer. Sin embargo, ahora vamos a ver cuál era el propósito original o el diseño que Dios tenía acerca de la familia y por qué la familia es tan importante en el corazón de Dios. Vuelvo y repito, la familia no solamente son personas, son integrantes que comparten la misma sangre, el mismo apellido. No, la familia también es mucho más que eso. Porque a veces hay personas que quizás tienen nuestra propia sangre, nuestro propio apellido, pero quizás no tenemos una buena relación con ellos. O que quizás por X problema le dejamos de hablar o le dimos la espalda. Cuando el Señor en la palabra nos invita a que nosotros podamos examinar cuál es la familia, cuál es el propósito, a fin de que nosotros podamos ver que la familia no es un montón de gente, es mucho más que personas. Dice el número 1, el primer propósito por el cual Dios creó a la familia fue para la estabilidad conyugal. Dice: y el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes que quiere levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé de cuenta de que no puede terminarla y todos los que sepan comiencen a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a construir y no pudo terminarla. Este es el primer punto o el primer propósito por el cual Dios creó a la familia, para darle estabilidad conyugal. Lamentándolo mucho, hay parejas que al pasar el tiempo se divorcian debido a que nunca tuvieron una buena planificación o que nunca respetaron las etapas que la vida tiene. La vida tiene etapas y nosotros debemos de aprender a respetar las etapas que tiene la vida. Normalmente se ha testificado y se dice que la edad correcta para que el hombre o la mujer comience una relación, se dice que tiene que ser aproximadamente a los 23 años, ya que a esa edad el cerebro de una persona ya ha alcanzado la madurez suficiente para como poder experimentar las emociones que se experimentan en las relaciones. A veces vemos parejas que se divorcian debido a que, número 1, nunca tuvieron comunicación, no tuvieron una planificación, o número 3, ni siquiera tenían el propósito, ni tenían un plan para estar juntos. Hay personas que se meten a vivir juntos o que quieren tener una relación, pero no son equilibrados en esa relación. Cada quien en esa relación quiere hacer lo que quiere. El hombre quiere seguir viviendo como vivía antes. La mujer quiere seguir haciendo lo que quiere. Y cuando se hay una relación, debemos de entender de que una relación es la construcción de un edificio. ¿Qué pasa? Para construir un edificio se necesitan varias cosas. Se necesita el fundamento, se necesita la base y se necesitan cada uno de los pilares fundamentales para levantar un edificio. Sabemos que un edificio no lo levanta una sola persona, lo levanta ¿qué? Un equipo. Y eso es una relación delante de la presencia de Dios. Son un equipo y que cada uno o los miembros que conforman este equipo tienen que llegar a cumplir el propósito o la meta que esa familia se ha trazado.
Como familia debemos de procurar tener una meta clara. Tenemos que tener un proyecto. Tenemos que ponernos de acuerdo de lo que nosotros queremos lograr o lo que nosotros queremos ver en nuestra familia. Porque si no estamos de acuerdo, vamos a terminar de criar a estos muchachos o aquellas personas que están bajo el liderazgo de los padres, van a terminar mal. Y no es porque yo lo estoy diciendo, sino que eso es el resultado eminente que hay en eso. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si por ejemplo mi amada Bella quiere darle a Jason, por ejemplo, arepa caminera, pero Juan no está de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Ahí se están acreditando ambas autoridades. Uno está de acuerdo, pero el otro no. Y ahí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque el niño va a creer que uno de sus padres lo ama más que el otro. ¿Y ha pasado o no ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un padre le da, complace a su hijo y el otro no quería complacerlo en algo que quería, ¿qué pasa? Se está creando una cultura de favoritismo. No, yo me voy con mi papá porque mi papá sí me ama, mi papá sí me da lo que yo quiero, en cambio mi mamá no. Entonces a veces creemos, hacemos algo bien, pero a espaldas. Por eso es que principalmente cuando Dios creó a la familia, la creó para que hubiera un equilibrio. Si los padres, que son los principales o son los pilares fundamentales de una familia, no están en acuerdo, todo lo que van a lograr hacer o lo que quieren lograr hacer va a terminar mal. Porque el acuerdo comienza primero entre las parejas, que son los pilares fundamentales. Los hijos no tanto, porque los hijos seguirán los pasos de quién, de los padres. Los padres tienen que asumir los roles o las funciones que ellos tienen, cada uno de ellos. Y de eso vamos a hablar más adelante. Este punto de la estabilidad conyugal termina con esto. Y es que si nosotros queremos tener una buena estabilidad conyugal, necesitamos tener una buena comunicación entre parejas. Las parejas tienen que comunicarse. Hay parejas que han llegado a la etapa de la discusión debido a la falta de comunicación. ¿Qué es una discusión? Una discusión es el resultado o el producto de una persona que no ha sido oída y que espera el momento justo para decirle a esa persona todo lo que todo este tiempo le ha querido decir. Eso es una discusión. O hay gente que ha llegado a esa etapa por medio de eso. Ahora, ¿cuáles son las otras razones? ¿O cuál es el mayor consejo para las parejas? Según esta palabra, y es que lo que te procura que lo que tú vas a edificar sea basado en un sacrificio y no sin él. Sin sacrificio lo que nosotros vamos a edificar va a terminar mal. Tenemos que procurar que a eso que vamos a edificar invertirle en un sacrificio. Y cuando hablo de sacrificio hablo de tiempo, hablo de esfuerzo, hablo de compromiso. Hablo de dedicarle a esto que vamos a construir todo el todo por el todo. Dice número 2, la descendencia. Salmo 127, 3 al 4 dice: los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. Los hijos que no nacen en nuestra juventud son como flechas en las manos de un guerrero. Ahora, hay que entender una cosa, y es que en la cultura antigua, o cuando se escribió este salmo, se decía que el estatus o la autoridad que tenía una mujer en ese entonces estaba condicionada a la cantidad de hijos que ésta poseía. O sea, ¿cómo era la autoridad que tenía una mujer que no tenía hijos? Porque era estéril, no tenía autoridad, no tenía estatus. Porque para esos tiempos una mujer que no tenía hijos era una mujer que estaba bajo maldición, o que Dios la había castigado, o que número 3, lamentándolo mucho, era una persona inservible. Así eran las mujeres en aquellos tiempos, las que eran estériles y que no podían dar hijos. Eran consideradas en ese entonces. Porque el estatus de una mujer antiguamente se determinaba por la cantidad de hijos que ella tenía. Si una mujer no tenía hijos, era lo que nosotros conocemos en este tiempo como un cero a la izquierda. Una mujer que no puede cumplir con su propósito, con su asignación, que desde el principio fue instituido por Dios, será el hijo. Ahora, pero volviendo al Salmo, este Salmo nos recuerda de que si usted tiene sus hijos hoy, son el resultado o el producto de la fidelidad de Dios y de que los hijos son un regalo de Dios. Ahora, aquí hay una pregunta del $1.000.000. Si nosotros sabemos que los hijos, según esta palabra, son regalos de Dios o son herencias del Señor, ¿cuál debería de ser el trato que nosotros le daríamos a él? Porque lamentándolo mucho, a veces nosotros criamos a un hijo
o el mayor, por ponerle el ejemplo, y lo criamos de una manera, y al segundo no lo queremos criar de la misma manera en que criamos al primero. Queremos cambiar la dinámica. Y por eso es que a veces, al cambiar la planificación, a veces tenemos hijos que, a pesar de la palera que un día le dimos, han sido hombres o mujeres de bien. Cuando cambiamos la planificación, criamos personas en pereza o por falta de disciplina. Si yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes criaron a su primer hijo, ¿lo criaron de una manera? ¿Y cómo criaron al segundo? ¿De la misma o de manera diferente? No, yo no voy a repetir lo mismo que hice con el primero. No le voy a meter tanta presión como lo hice con el primero. Y a veces, cuando nosotros bajamos la retaguardia o dejamos nosotros de hacer eso, o cambiamos la planificación de la crianza, que usted se va a dar de cuenta de que uno se esfuerza más que el otro. Vamos a ser honestos. Hay un síndrome psicológico que se dice que el hijo que usted más ama es el que menos hace las cosas. Es curioso, ¿no? Eso es lo que se dice de manera psicológica. Que el hijo al que usted más ama o el que usted más valora, pues disculpe la expresión, es el que menos sirve. Se dice. Ese es un mito psicológico que hay. El hijo al que usted menos le presta atención es el que usted está viendo que puede valerse por sí mismo. Mientras el muchacho consentido o mimado, dice la Biblia que ese hijo, según Proverbios, será la vergüenza de sus padres. ¿A qué nos está llamando esta palabra, hermano? A que si nosotros sabemos que ellos son nuestros hijos, que son regalos del Señor, debemos de cuidarlos y de instruirlos por el camino correcto. No digo que toda enseñanza que viene de la casa está mal, pero sí debemos de procurar que a la hora de hacer una corrección sepamos cómo hacerla. Hacerla con amor, hacerla con paciencia. Y recordarle todos los días a ese muchacho quién es en Cristo Jesús. Porque a veces los muchachos se ponen rebeldes debido a la ausencia de identidad. Dice número 3, familias bendecidas. Salmo 128. En la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como brotes de olivo. Así bendice al Señor a todo aquel que le honra. Ahora, aquí hay dos palabras. Dios está mirando a la mujer como una vid y está comparando a los hijos como el olivo. Ahora, ¿qué es una vid? La vid era lo que nosotros conocemos como las matas esas que dan las uvas. Antiguamente, todas las matas o las plantas o todas las cosechas, la mayoría con la que vivía el pueblo de Israel antiguamente era como la vid. O sea, Dios está mirando a la mujer como una persona que da muchos frutos, que da frutos dentro y fuera de tiempo, que no importa dónde está plantada esta tierra o no importa dónde fue que sembraste esa viña, pero esa planta siempre florece. Es curioso, o sea, Dios está llamando a la mujer, la está llamando persona fructífera, una persona que siempre fructifica y que da frutos dentro y fuera del tiempo, dentro de la temporada o fuera de la temporada. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, la gente? No, enero, ya viene enero, el mes de la pelazón. ¿Qué es lo que está llamando la gente, hermano? Está diciendo que en el primer mes todo comienza mal. ¿Y qué pasa? Cuando comenzamos mal, ¿cómo vamos a terminar? Terminamos mal. Esa es una lógica y ese es un principio fundamental. Lo hemos aprendido varias veces cuando hablamos de primicia. Y la segunda comparación que hace Dios es con los hijos. Dice que son con el olivo. Los olivos eran unas pequeñas semillas que utilizaban antiguamente para sacar el aceite. O sea, en pocas palabras, Dios está llamando a los hijos personas consagradas para Él. Los hijos son objetos o que son personas que han sido desde el vientre de la madre, han sido consagrados para Él. Jeremías 1:5 dice: antes de que te formases en el vientre te conocí, antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a todas las naciones. Quiere decir que mientras el niño o el joven, la niña o el niño se está formando en el vientre de la madre, ya Dios le ha dado un propósito a ese niño y le ha dado una consagración a través de su Santo Espíritu. Dice número 4, liderazgo del hombre. Efesios 5, 25 al 28 dice: esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla
Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Es curioso, porque la autoridad o el liderazgo del hombre es el mayor que el de la mujer. Porque Dios nos está entregando a los hombres, nos está entregando una responsabilidad, no cualquier cosa, sino que nos está enseñando de que debemos de amar a nuestra esposa y de que debemos de cuidar de esta señora, así como Cristo cuidó la iglesia. O sea, casi nada. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por la iglesia? Dice la Biblia que murió por ella. Y así debería de ser el hombre con la mujer. Debemos de amarla y debemos de sacrificarnos por ella. En el día final, según esta palabra, Dios nos entregó la mujer virtuosa, o se la dio al hombre, para que el hombre la cuidara y la amara, para que el hombre la valorara y la honrara. Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa es una herencia del Señor, que se la da al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre la ame y la cuide, para que el hombre la honre. Ahora, fíjate en esto. Según esta palabra, en el último día o cuando nosotros estemos en las moradas celestiales con Cristo, cada hombre tendrá que dar cuentas de sus hijos y de su señora esposa. Porque Dios no va a mirar a nadie. Dios te va a mirar a ti. A ti te la entregué, tú me vas a dar cuentas por ellos. Por eso mira al esposo que tiene al lado. Si tiene a su esposo y dígale, pórtate bien. Y por último, hablamos del liderazgo de la mujer. Dice la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y amar a sus hijos. Ahora, aquí vemos el liderazgo de la mujer. Según Dios, el trabajo de una mujer es constituirse en una maestra del bien, en el sentido de que debe de enseñar a sus hijos a ser hombres de bien, enseñarle a las mujeres más jóvenes a amar a su marido y a amar a sus hijos. A veces una tarea es complicada, pero esa es la función que tiene la mujer según la Biblia. Y ahora, cuando hablamos del liderazgo de la mujer no solamente se tiene que constituir como una maestra, sino que la Biblia le da a la mujer un papel único y que no puede ser reemplazado. El papel que Dios le da a la mujer y que le da también al hombre son papeles fundamentales que no pueden ser reemplazados por nadie. No los podemos cambiar, no los podemos alterar. Cada hombre y cada mujer tiene que vivir conforme al propósito que Dios ha asignado con cada uno. Hay personas que cambian roles. Lo que le corresponde a la mujer lo hace el hombre y lo que le corresponde al hombre lo hace la mujer. ¿Y cómo cree usted que es el final de esa familia? Termina mal. ¿Por qué? Porque están intercambiando los propósitos o los roles o las funciones que cada uno de ellos tiene. Y al terminarlo se crea la deficiencia, se crea el conflicto, se crea también el problema de roles, porque cada uno de nosotros que ha sido llamado por el Señor debemos de cumplir ese propósito asignado. Por ejemplo, yo una camioneta no se la puedo entregar a que maneje a alguien que no sabe. ¿Por qué? ¿Cómo terminaría la conducción de esa persona manejando un carro que no sabe? Puede terminar estrellándose o llevando un accidente. ¿Por qué? Porque no sabe manejar esa responsabilidad. Y así es cada uno de nosotros con el propósito que Dios ha asignado con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un propósito único e exclusivo que no puede ser llevado por otra persona, porque es una responsabilidad única que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Ahora, si quisiéramos agregar la frase para terminar esta palabra como conclusión, dice: lo importante de una familia no es estar juntos, sino estar unidos.